Ok, vamos a ver córnea. La córnea, ya lo hemos mencionado alguna vez, es la lente con más poder óptico del ojo. Nos proporciona 3/4 partes de lo que es el poder óptico del ojo. Tiene que ver con la envoltura o la túnica externa, que es la fibrosa. Acuérdense que está formada por córnea y por esclerótica. Entonces la córnea es una estructura avascular, no tiene vasos y es completamente transparente. Esta córnea se va a nutrir de los capilares del limbo, se va a nutrir también a partir de la película lagrimal y del humor acuoso. Esos tres aportes tiene para sus nutrientes. Es una estructura con una inervación muy importante que viene de la primera rama del trigémino, que es la oftálmica. Se dice que es una de las estructuras con mayor inervación del cuerpo humano, por lo tanto es una estructura muy, muy sensible. La córnea es prácticamente esférica, quiere decir que todas sus curvaturas son iguales. No es totalmente esférica, tiende a la esfericidad. Sin embargo, no hay una córnea normal que sea completamente esférica. El diámetro horizontal de la córnea es más o menos de 12 milímetros y el vertical de 11.5 milímetros. Si ven, el vertical es un poquito más corto que el horizontal, pero bueno, prácticamente es una circunferencia. El espesor central en promedio es de 550 micras. Eso tomando en cuenta el centro de la córnea. Mide más o menos 550 micras en promedio. De ahí hacia la periferia se va engrosando. Puede llegar a medir hasta 600, 700 micras en la periferia, dependiendo de cada paciente. Y el radio de curvatura de la córnea va de 42 a 44 dioptrías, en promedio 43 dioptrías, que equivale a 7.8 milímetros de radio de curvatura. Eso es lo que normalmente mide la córnea. Aquí la vemos en una forma macroscópica. Se ve avascular, nos deja ver el iris, la pupila. Se une aquí a nivel del limbo con la esclera. Entonces viene la córnea y se continúa con la esclera. Por eso se llama limbo o limbo esclerocorneal. Y la curvatura, pues bueno, viene siendo más o menos estable. Ya les decía que más o menos 43 dioptrías de curvatura, que es lo mismo así que así. Y esta es una córnea dentro de límites normales. Vamos a estudiar cuáles son las capas de la córnea. Las capas de la córnea son 5. Esto en un esquema tradicional. Epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio. Aquí hay un dibujo de las capas. Primero vamos a tener el epitelio, que es un epitelio polistratificado. Está compuesto más o menos de 4 a 5 capas. Este epitelio va a cubrir toda la superficie de la córnea. Es la capa más expuesta. El epitelio es importante porque le va a dar la protección al resto de las capas. Una de sus características es que es fácilmente regenerable. Cuando se lesiona por alguna situación, su regeneración va de 24 a 48 horas.
Por lo tanto, una lesión epitelial en ese lapso va a curar. Entonces, su característica principal es que se regenera rápido. Y la otra es que su integridad va a evitar que la córnea se infecte. Ahorita vamos a hablar más de eso. Luego sigue la membrana de Bowman. La membrana de Bowman es una capa celular, es tejido conectivo. Para algunos es como la membrana basal del epitelio, para otros es muy diferente. La verdad es que sí le da sostén al epitelio y le da cierta resistencia a la córnea. Entonces es una membrana importante, sobre todo para el epitelio. Luego sigue el estroma. El estroma pues, es la capa más gruesa. Está formada por queratocitos y por fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno tienen una disposición muy especial, que es lo que le da la transparencia a la córnea. ¿Sí? Entonces, de tal forma que si se mantiene esta uniformidad y esta disposición, la córnea va a ser transparente como debe de ser. Luego, a últimos años, hay algunos autores que describen esta capa, la capa de Dua, que sería la transición entre el estroma y la membrana de Descemet. No todos aceptan como tal, pero bueno, sí tienen que saber que en algunos libros van a encontrar que en lugar de 5 capas son 6, pero bueno, no está todavía como que muy aceptado en todos. Luego está la membrana de Descemet. La membrana de Descemet también es acelular, es igual tejido conectivo, y la principal característica de la membrana de Descemet es la protección o la dureza que le da la integridad que conserva de la córnea. Es la capa que más protege a la córnea, es la capa que más firmeza le da a la córnea. De hecho, hay heridas o úlceras que pueden afectar todo esto y al llegar a la Descemet ahí se detienen, porque es la más resistente, es la capa que mayor resistencia le da a la córnea. Y finalmente está el endotelio. El endotelio es una monocapa de células, o sea, solo es una capa. Son células hexagonales y tiene una densidad aproximada entre 2.000 a 2.400, 2.500 células por milímetro cuadrado. Esa es más o menos la densidad normal. El endotelio es una capa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a través de este endotelio van a pasar algunos nutrientes y y agua del humor acuoso hacia la córnea. Entonces, depende de la integridad que esto se mantenga en forma adecuada. Si se lesiona, puede dejar pasar más agua de la normal y entonces la córnea se edematiza. Y cuando la córnea se edematiza, pierde transparencia. Entonces, el endotelio es muy importante desde el punto de vista metabólico y que va a mantener la turgencia adecuada de la córnea. Se dice que las células endoteliales no se regeneran. Entonces, célula endotelial que se pierde, ya no hay forma de recuperarla. Aunque también algunos autores, ya en estos últimos años, sí hablan de regeneración endotelial, pero igual no está muy aceptado. Entonces, al irse perdiendo las células endoteliales, en el joven pues están bien formadas, mantienen su morfología y su densidad. En la gente ya grande ya se van perdiendo, de tal forma que a la tercera edad ya hay endotelios que baja mucho la densidad celular
y que ya no son córneas muy, muy buenas metabólicamente. Entonces, es muy importante el endotelio para el resto de la córnea. Esta es una imagen de OCT, ¿sí? Es un corte de la córnea, este cuadradito es este, magnificado, donde se ve el endotelio, que es esta línea blanca, la membrana de Descemer que está ahí juntito, el estroma, todo la membrana de Bowman y el epitelio. Entonces, este es uno de los métodos para el estudio de la córnea. La evaluación clínica. Básicamente lo que se usa es la biomicroscopía con la lámpara de hendidura. La biomicroscopía con lámpara de hendidura es algo que ustedes ya han visto en video o en fotos. Ahorita vamos a ver de eso. La queratometría es la medida de la curvatura de las córneas. La paquimetría es la medida del grosor de la córnea. La topografía corneal es un mapa de colores que nos da una imagen muy, muy nítida de lo que es la superficie corneal. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Podemos usar algunas tinciones corneales para fines diagnósticos, como es la fluoresceína, la rosa de Bengala y el verde de lisamina. La más usada es la fluoresceína. También podemos estudiarla con un ultrasonido biomicroscópico y la tomografía de coherencia óptica. Esta es la lámpara de hendidura, que igual ya todos conocen por foto o video. Tiene una fuente de luz, tiene una serie de lentes que hacen que se magnifique la imagen y que nos dé una buena iluminación para ver el segmento anterior. Esta es una foto del segmento anterior. Acuérdense que cuando yo les hablé de la lámpara de hendidura, dije que lo que más nos aporta, la mayor utilidad, es que podemos hacer corte de los tejidos transparentes o de las estructuras transparentes. Entonces, esta es la luz de la lámpara. Esta hendidura se hace oblicua. Esta luz se pone en forma oblicua y nos da esta hendidura. Bueno, esta primera franja luminosa es la córnea. Entonces vean cómo podemos ver el grosor de la córnea, cómo podemos ver en su interior cómo está. Si hubiera un cuerpo extraño aquí, pues lo podemos ver. Si hay una lesión, podemos ver hasta dónde llega esa lesión. Entonces nos es muy útil hacer estos cortes para ir revisando toda la superficie de la córnea. Luego sigue esta franja que va de aquí a acá. Esta es la cámara anterior. En condiciones normales, la cámara anterior debe de verse como un espacio ópticamente vacío. O sea, no se ve nada, nada más se ve el espacio. En condiciones patológicas podemos ver células, proteínas, sangre, cuerpos extraños, exudados, etc. Luego viene esta primera línea, que es la cápsula anterior. Bueno, después de la cámara anterior, esta línea, se ve el iris. Aquí, como está midriática la pupila, bueno, se ve aquí el iris más pequeño y se ve con estos pliegues que se hacen al abrirse la pupila. Luego, esta primera línea es del cristalino, es la cápsula anterior del cristalino. Luego sigue la corteza del cristalino. Este se llama corteza anterior o zona cortical anterior. Luego sigue el núcleo del cristalino, que sería este. Y luego sigue ya la cápsula posterior del cristalino, ¿sí? Entonces, igual, si hubiera opacidades en el cristalino, aquí las podemos definir. Si es el núcleo el que está opaco, pues aquí vamos a ver cómo está opaco o oscuro. Entonces, es muy útil, de mucha utilidad la lámpara de hendidura.
Esta de aquí abajo es una queratometría. Les decía yo que las queratometrías nos da la medida de las curvaturas de la córnea y nos da dos ejes, básicamente. Por eso es la diferencia aquí. Aquí podemos decir que un eje, el radio de curvatura es de 7,93 y el otro es de 7,78. Entonces, esta diferencia nos puede hacer pensar que aquí hay un astigmatismo, ¿sí? Entonces, este es muy útil también. Antes se hacía en forma óptica, manual, ahora pues ya se hace en forma automatizada y nos da en forma rápida, la computadora nos da estas medidas. Y esta es una topografía y una paquimetría. En este caso, estos números es el grosor de la córnea. Aquí nos está diciendo que tiene 456 o 58 micras. Quiere decir que está más delgada. Acuérdense que yo dije que el promedio es más o menos 550 micras. Y a la periferia se va engrosando. Entonces aquí llega a tener 613, aquí 583, y así podemos ir midiendo el espesor de la córnea. Y el mapa de colores es la topografía. Los colores rojos y anaranjados nos hablan de queratometrías o de mayor curvatura. Esto quiere decir que aquí está más curvo. Y los colores fríos, como el verde y el azul, nos hablan de que aquí está más plano. Entonces aquí está más curvo, aquí está más plano. Esto es normal. Así es normalmente la córnea. El radio de curvatura aquí es un poquito mayor que en la periferia. Entonces esta es la paquimetría y topografía corneal. Bueno, aquí, aunque nos da un mapa topográfico de la córnea, lo que nos está mencionando más es la paquimetría. Esta sí ya es una topografía ya exclusiva, aunque aquí tenemos paquimetría, pero todos estos mapas es de topografía, superficie anterior, posterior y ya el global. Normalmente una córnea normal nos da este moño que se llama moño astigmático y que debe de ser muy parecido aquí y aquí. Y igual aquí nos sirve esta topografía para hacer diagnóstico de algunas patologías, sobre todo queratocón o algunas ectasias corneales. Y luego vienen las tinciones. Las tinciones son algunas sustancias que tienen la propiedad de teñir algunos tejidos o algunas células. La más usada es la fluoresceína. La fluoresceína nos da este tono verde amarillo y se ve con un filtro azul. De la lámpara de hendidura se mete un filtro azul y se observa la fluorescencia de la fluoresceína. Por ejemplo, aquí que está acumulada, o aquí un poquito, pues ahí se ve más verde. Y aquí estas células tiñen estas células del epitelio que están afectadas. Pues aquí podemos hablar que hay una desepitelización inferior, que normalmente esto pasa en el ojo seco. El tercio inferior de la córnea se desepiteliza. Este es rosa de Bengala, se usa mucho menos que la fluoresceína, es más cara y arde más. Entonces, igual, esta nos muestra las células desvitalizadas del epitelio. Igual en un ojo seco nos va a dar esta imagen. Y este es el verde de lisamina, que no se consigue tan fácilmente. Igual nos tiñe el epitelio alterado, tanto de la conjuntiva como de la córnea. Entonces, estas tinciones son muy útiles, la que más se usa es esta. Esta es una biomicroscopía ultrasónica. Nos da una imagen de la córnea, no nos da tanto
detalle como un OCT. Entonces nos da la esclera, la córnea, se ve el espesor, se puede medir, este es el iris, este es el ángulo de la cámara anterior, nos sirve mucho para ver la medida, ver si es un ángulo abierto o cerrado, y este es el cristalino, la parte anterior del cristalino. Entonces, para patología del segmento anterior, pues es muy útil. Este sí es una OCT, una tomografía de coherencia óptica. Igual nos da mayor detalle de la córnea, nos puede medir el espesor. Aquí esta flecha nos muestra que es una de las córneas también. Y aquí, bueno, igual es un OCT, pero del segmento anterior. Pues igual aquí nos da una espectrometría, la medición del grosor, que dice 80 micras. Nos mide la cámara anterior, el iris, nos da la imagen del iris, nos da una imagen del ángulo, y bueno, ahora lo instalar. Entonces son estudios muy útiles para el segmento anterior. Vamos a hablar de anomalías congénitas. No son tan frecuentes, las voy a mencionar, las voy a mostrar, pero no es algo que se use con mucha frecuencia. Y tenemos la microcórnea, la córnea plana, esclerocórnea, la lactasia, y queda la córnea plana. Son dos córneas ventriculares que se ve normalmente la curvatura de la caja. Y bueno, estas ocasionan mucho problema visual por una astigmatismo, por hipermetropía. Se puede asociar a la malformación celular, principalmente con glaucoma. Esta es una megalocórnea, una córnea excede de los 12 milímetros de diámetro, incluso no tenemos que trabajar mucho en esa serie de ahí. Entonces son córneas de 13 milímetros más, que muchos de ellos asocian un problema y otros asocian problemas de segmento anterior. Esta es una leucocórnea. Puede ver la adherencia desde esta córnea y es más pequeña. Incluso aquí parece ser una catarata congénita. Entonces puedo hacer la catarata congénita, a maniobras, a glaucoma. Entonces es muy evidente la diferencia entre una córnea humana y una microcórnea. Esta es la leucocórnea, también puede ser congénita, la y bueno, la córnea de esta transparente tiene características como la esclera, por eso se llama esclerocórnea. Son córneas opacas, muy ciegos o con mala visión. A veces no hay mucho que hacer porque se asocia a otras malformaciones del glaucoma. Esta es una característica que puede ser también congénita o adquirida, a veces puede ser por la glaucoma o la glaucoma. Se hace una metastasia clara, se bomba con la córnea, se vasculariza y bueno, también tiene un mal pronóstico. Y este es un queratocoma posterior. El queratocoma posterior no es muy frecuente. Se puede asociar a una astigmatismo irregular. Vean cómo viene aquí la córnea y se adelgaza este centro que se vuelve a pasar. Entonces, el queratocoma posterior. ¿Qué podemos ver en la córnea? Podemos encontrar lesiones en las capas superficiales o podemos encontrar lesiones en las capas profundas. Las más frecuentes de las superficiales son desepitelización, edema, burbujas corneales, vascularización y filamentos. Hay otras, pero son menos frecuentes. Desepitelización. Esta está teñida con fluorescencia igual para que se pueda ver. Si no se tiñe,
a veces no es tan evidente esta desepitelización. Entonces esta se llama desepitelización puntiforme o superficial puntiforme, o también queratopatía superficial, y es porque el epitelio es de mala calidad o algún problema, ya sea traumático, inflamatorio o ojo seco, que ocasiona esta situación. El edema corneal. La córnea, cuando se edematiza por algún problema, se opaca, pierde transparencia. Entonces el paciente dice: es que veo nublado, con neblina, o a los focos les veo halos alrededor. Esto generalmente es por edema corneal. Hay varias causas de edema corneal. Uno es hipertensión ocular. En pacientes que se hipertensan, en la misma presión alta hace que pase más líquido, se densa el endotelio y se edematice la córnea. Y la otra de las causas es cuando el endotelio se lesiona, pues igual ya había dicho, deja pasar más líquido y se edematiza la córnea. Este ya es un grado más de edema corneal y se empiezan a hacer bulas. Estas bulas, pues, es líquido que se hace por el mismo edema. De aquí pasa a ser esto. Esto ya se llama queratopatía bulosa. ¿Por qué? Es porque son pequeñas bulas. Igual las causas más frecuentes: hipertensión intraocular o lesión endotelial. Luego, vascularización superficial. La córnea se puede vascularizar, generalmente por hipoxia a este nivel, o por trauma, o por una agresión física o química, se puede vascularizar, o un proceso infeccioso. Y estos son filamentos, se llaman filamentos de moco o mucosos. Se presentan sobre todo en ojo seco de moderado a severo, y se hacen estos filamentos. Así se ven amarillos porque están teñidos por fluoresceína. Estos, al parpadear, están adheridos aquí, pero esto está suelto. Nos producen mucha molestia. Generalmente ponemos anestesia y los retiramos con una pinza. Esto se llama queratitis filamentosa y se asocia más a ojo seco. De las lesiones profundas están los infiltrados, las úlceras, los pliegues, el desematocele y la vascularización. Estos son infiltrados. La mayoría de las veces pueden ser por enfermedades autoinmunes o por procesos infecciosos. Entonces se infiltra, aunque el epitelio se ve bien, si ustedes ven, el epitelio se ve íntegro, pero empieza a haber estos infiltrados, que generalmente son a nivel del estroma. Entonces hay que hacer el diagnóstico y muchas de las veces se asocian a enfermedades autoinmunes. Úlceras. Vamos a ver otras úlceras. Entonces se puede ulcerar la córnea o lastimar y se llama queratitis. Ahorita vemos cuál es la diferencia. Pliegues, sobre todo en la DSM, en algunos casos de hipotensión o queratocón o algún otro trastorno, sobre todo inflamatorio, puede hacerse estos pliegues que son visibles a la lámpara de hendidura. Vascularización profunda, puede haber vasos superficiales y vasos profundos. Entonces estos generalmente son por padecimientos de mayor tiempo de evolución y con cuadros más severos de inflamación. Eso hace que la córnea sufra de hipoxia y se empiece a vascularizar. Y este se llama desematocele. A veces la córnea, por un proceso infeccioso o traumático, se lesiona, y les decía yo que la DSM es la capa más resistente de la córnea. Entonces se lesionan todas las demás, pero la DSM persiste y se hace como una hernia de DSM y se llama desematocele. Esto es un signo inminente de perforación. Entonces, siempre que veamos esto, tenemos que hacer algo para que no se perfore.
Ahorita vamos a hablar ya de queratitis y úlceras infecciosas. Las queratitis se refiere a procesos inflamatorios de la córnea, que generalmente son infecciosos. Y la queratitis implica lesión corneal superficial, quiere decir que se lesiona el epitelio y a lo mejor la Bowman nada más. Si esa lesión se hace más profunda, donde ya afecta el estroma, ya es una úlcera. Entonces, la etiología es igual, solo es cuestión de afectación en cuanto al grosor. La queratitis es superficial y las úlceras ya son lesiones más profundas. Igual que la conjuntivitis, las úlceras, la queratitis y úlceras se dividen en infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas igual pueden ser bacterianas, virales o micóticas. Y por ahí hay alguna parasitaria que es poco frecuente, por eso no se las puse aquí. Y las no infecciosas, pues generalmente son problemas traumáticos y algunos procesos inmunológicos autoinmunes, que también la córnea es un órgano blanco para enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de las más frecuentes, que son las queratitis infecciosas. De las bacterianas, la etiología más frecuente es el estafilococo, el neumococo y la pseudomonas. Puede ser algún otro coco gran positivo, pero estas son las más frecuentes. Es importante saber, bueno, ahorita lo vamos a ver. De las virales, la más frecuente por muchos, la ocasionada por herpes simple tipo 1, y de las micóticas pueden ser levaduras como la cándida o hongos filamentosos como el aspergillus y el fusarium. Vamos a hablar algo de factores de riesgo. Bueno, tengo que decirles que el epitelio es una capa muy importante en relación a la defensa de la córnea. Las bacterias es muy difícil que afecten la córnea cuando el epitelio está íntegro. Entonces, de tal forma que si una córnea está íntegro el epitelio, es muy difícil que una bacteria la penetre y la infecte. Eso no pasa generalmente. ¿Puede pasar? Sí. ¿Con quiénes? Con algunas bacterias que son muy agresivas, como las neiserias. La Neisseria gonorrhoeae o meningitidis pueden producir queratitis o úlceras con epitelio íntegro, igual que el Haemophilus influenza. Esas tres bacterias principalmente pueden ocasionar infecciones con epitelio íntegro. Las demás bacterias generalmente necesitan una lesión epitelial para poder penetrar. Y entonces, factores de riesgo, ¿cuáles son? Pues todos los factores que afecten al epitelio y con eso den pie a una infección de la córnea. ¿Qué factores son esos? Pues pacientes que padecen de ojo seco, se desepitelizan y puede pasar eso. Pacientes usuarios de lentes de contacto que al estarse manipulando se puedan lesionar el epitelio y después infectarse. Los pacientes que cursan con blefaritis o dacrocistitis por la misma lesión de los párpados y al estar anfractuosos o ulcerados pueden lesionar el epitelio y se puede infectar. Traumas, si hay una desepitelización traumática, un rasguño o algo, se quita el epitelio y puede pasar una bacteria. Y pacientes inmunosuprimidos. Cuando hay una inmunosupresión importante, pues obviamente no hay defensa inmunológica y las bacterias pueden penetrar. Así como en la córnea hay una triada, en la conjuntiva hay una triada, también en la córnea hay una triada sintomática.
que es fotofobia, lagrimeo y blefaroespasmo. Entonces, siempre que tengan un paciente que diga que es que me molesta mucho la luz, es que me está llorando y llora el ojo, y hacen blefaroespasmo o cierran el ojo por dolor, hay que pensar en un problema corneal, ya sea un cuerpo extraño, una infección, una herida, etc. Entonces, es muy diferente a la tríada conjuntival. Entonces, también de ahí nos tenemos que guiar para un diagnóstico. La hiperemia, acuérdense que hablamos de hiperemia conjuntival, ciliar y mixta. En este caso, la hiperemia generalmente es ciliar o mixta, y eso la diferencia de los procesos conjuntivales, que es donde la hiperemia es puramente conjuntival. Se puede observar una lesión en la córnea, a veces macroscópicamente se puede ver, pero bueno, va a ser un diagnóstico más fino si se utiliza la lámpara de hendidura. Secreción puede haber, si es un proceso bacteriano, pues va a haber secreción purulenta. Si es viral o traumático, puede ser acuoso o acuoso mucoso. Hipopión, ya vamos a ver ahorita, les voy a explicar, es una de las complicaciones más frecuentes de las úlceras, bacterianas sobre todo. A diferencia de la conjuntivitis, aquí sí es conveniente hacer un froxicultivo, ¿sí? Entonces, antes de iniciar tratamiento, se hace un raspado de la lesión y se manda a hacer froxicultivo. No en todos lados hay forma de hacerlo, pero si tenemos esa oportunidad hay que hacerlo antes de iniciar tratamiento. Y después el tratamiento que ahorita vamos a hablar. Estos son algunos ejemplos de úlceras corneales. Estas lesiones, hay algunas bacterias que dan lesiones que nos orientan a la etiología. Por ejemplo, esta úlcera es una úlcera estafilocócica. El estafilococo, ya sea aureus epidermidis, tiende a ser úlceras regulares, redondas u ovales, con un borde bastante regular, no se vean fractuoso ni nada, con un fondo blanquecino o blanco grisáceo. Aquí se ve verde por la fluoresceína y generalmente es una lesión única. Las úlceras por estafilococo tienden a complicarse más con hipopión. El hipopión, acuérdense, es la complicación más frecuente de las úlceras. Y el hipopión es un exudado en cámara anterior. Entonces, la acumulación de células inflamatorias y proteínas, y entonces, como el paciente anda caminando o está en bipedestación, se tiende a hacer un nivel aquí abajo. Entonces, se llama que tiene un nivel de hipopio, ¿sí? Este hipopión puede ser de dos tipos, puede ser estéril o aséptico o séptico. Generalmente en las úlceras corneales es aséptico, no hay bacterias aquí, solo hay proteínas y células inflamatorias. Si se llega a perforar como aquí o llega a adelgazarse, puede haber paso de bacterias dentro de la cámara anterior. Y entonces ahí ya se vuelve séptico. Y ahí ya estaríamos hablando de una endoftalmitis, que es ya una infección intraocular. Ya es más complicado. Entonces, esta es más o menos la morfología de una úlcera estafilocócica. Obviamente, si ven, esta es la hiperemia ciliar o mixta, porque también hay vasos conjuntivales. Entonces, aquí se ve muy bien la diferencia entre una ciliar y una conjuntival. Esta es una úlcera serpinginosa que ya va en remisión. Se las puse, aunque no tiene proceso inflamatorio agudo, porque tiene esta forma, por eso se llama serpinginosa, como serpiente. Va avanzando, va avanzando, va avanzando, y también va cicatrizando, va cicatrizando. Entonces tiene un borde activo y uno que ya va cicatrizando.
En este caso ya es más cicatriz que actividad. Esta úlcera serpinginosa generalmente la da el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Esa es la característica que da úlceras serpiginosas. Esta que está aquí es una úlcera por pseudomonas. Las úlceras por pseudomonas son muy agresivas, son de rápida evolución. Entonces, por un lado inicia y en 2 o 3 días ya se hace muy grande y muy profunda. La causa principal de úlceras por pseudomonas son usuarios de lentes de contacto y pacientes inmunodeprimidos hospitalizados. Los usuarios de lentes de contacto que no se cuidan, no se lavan las manos, hay algunos que usan agua de la llave para los lentes, entonces es gente muy descuidada y ahí puede ir la pseudomona e infectar el ojo. Y en los inmunodeprimidos, sobre todo los pacientes que están en terapia intensiva, pues puede penetrar una pseudomona e infectar. Producen mucha lisis de la córnea. Hagan de cuenta que la córnea casi se empieza a deshacer. En este caso hay un nivel de hipopión muy grande. Si ven, todo esto es pus o un exudado en cámara anterior. Aquí está pequeño, aquí está muy grande. Entonces sí es muy agresiva la pseudomona, hay que tratarla lo más pronto posible. Y este es un paciente con una úlcera corneal grande, central, que ya se perforó. Si ven aquí este cambio de coloración, ya es una perforación, en este caso está muy grande, a veces es mucho más pequeña la perforación. Entonces ya esto nos habla de una complicación. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, llega el paciente con su triada corneal y a la exploración vemos una úlcera que está secretante, con secreción purulenta, con hipopio. Bueno, hay dos alternativas. Si es una úlcera pequeña, como esta pudiera ser, no muy profunda, se inicia tratamiento, se toma frotis, cultivo y se inicia tratamiento. Y se maneja en forma ambulatoria. Se puede citar a veces diario o cada 2 o 3 días. Generalmente damos antibióticos de tercera elección, como quinolonas de 4ª generación, la ciprofloxacino, y si su va a ser una gran negativa, cada hora, cada media hora una gota, el ojo no lo tapamos, porque al taparlo se hace un medio más propicio para que las bacterias se repliquen más rápido. Y algo importante que se les debe de quedar desde ahorita, cuando presuman una lesión corneal, no dar esteroides. Ya sea traumática o infecciosa, no debemos dar esteroides. ¿Por qué? Porque los esteroides producen dos cosas, aparte de su efecto antiinflamatorio, disminuyen la inmunidad local. Entonces, hacen que el ojo pierda defensa, disminuyen su inmunidad y las infecciones se pueden acelerar. Entonces, hay ese problema. Y el segundo problema es que disminuyen la cicatrización de las lesiones o la reparación de las lesiones. Entonces, una úlcera con esteroide puede hacerse más grande o más profunda, o no va a cicatrizar, no va a cerrar, porque el esteroide va a impedir eso. Entonces, de nuevo, no esteroides a pacientes con úlceras o lesiones corneales. A veces damos esteroide sistémico, podemos dar un AINE, podemos dar lágrimas artificiales, lubricantes y bueno, vigilancia. Una vez que la úlcera esté limpia, que ya no haya secreción, que ya no se vea actividad bacteriana,
ya se puede tapar el ojo para favorecer la cicatrización. Doctor, disculpe, había Sí. mencionado unas gotas, pero como que se cortó y no entendí gotas de qué en el tratamiento al principio. De los antibióticos, Ajá, dijo quinolonas y después. quinolonas como la moxifloxacina, gatrifloxacina, becifloxacina, y si sospechamos de un gram negativo, metilmicina. En algunas ocasiones podemos dar antibióticos reforzados. ¿Qué es esto? A veces antibióticos que no hay presentación oftálmica. Entonces, si el cultivo nos dice es sensible a vancomicina, por decir algo, podemos preparar vancomicina con solución fisiológica o lágrimas artificiales, diluyendo de la que se aplica en forma sistémica y aplicarla en forma tópica. Hay fórmulas ya muy bien establecidas para fortificar antibióticos u otros medicamentos. Gracias, doctor. Sí. Y luego ya no sé en qué me queda. Ah, bueno, al cicatrizar una lesión corneal, sea del tipo que sea, va a dejar una cicatriz. Como aquí les decía, esta, bueno, aunque ya no tiene mucha actividad, se las pasé por la forma que tiene. Aquí prácticamente ya hay cicatriz. Esto se llama leucoma. Leucoma. Si es una úlcera en la periferia y deja un leucoma, no va a producir ningún problema más que de tipo estético. Son los pacientes que dicen, es que tengo una nube. Eso se refiere a que hay un leucoma. Si es muy central, como en este caso, pues sí va a producir una baja visual importante. Y entonces estos pacientes pudieran ser candidatos a un trasplante de córnea o un trasplante total o lamelar para quitar esa opacidad y que pueda volver a ver. ¿Qué más de úlceras bacterianas? Pues nada, bueno, si es una úlcera de este tipo, sí es conveniente hospitalizarlos para estarlos vigilando. A lo mejor le pasamos antibiótico intravenoso. Damos antibiótico intravenoso cuando ya estamos sospechando una endoftalmitis o que hay un involucro vascular importante, pues y damos sistémico. Si no, nada más con tópico sale. Y si ya hay una perforación o hay riesgo de una perforación, igual se hospitaliza para que en el momento adecuado se haga un tratamiento quirúrgico y se tape esta perforación. Para tapar esta perforación se puede tomar conjuntiva y taparla, o membrana amniótica, o si hay disponibilidad de una córnea, pues se llama en caliente, se quita esta y se pone un trasplante de córnea. Bueno, las queratitis virales. Estas son generalmente, no siempre, pero la gran mayoría son por herpes simple tipo 1. ¿Cómo es que se adquieren? Bueno, el herpes simple tipo 1, casi siempre en la niñez tenemos una primoinfección, ¿sí? La primoinfección ocular generalmente es una blefaroconjuntivitis, que a veces es autolimitada, a veces se trata como un proceso bacteriano, y bueno, cura, no da ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que el virus ya se queda alojado en el ganglio de Gásero oftálmico. Y en algunos pacientes se puede reactivar, ¿sí? Y la reactivación casi siempre es con una queratitis viral. Esta es una lesión por una lesión herpética. Se llama queratitis dendrítica. O sea, tiene forma de una dendrita. Tiene ramificaciones y aquí está teñida y se ve un bulbo al final. Entonces tiene estas ramificaciones y al final hace un bulbo en las ramificaciones. Aquí no se ven porque no está teñida, se ven nada más a simple vista.
Esta lesión, la queratitis dendrítica, es una lesión patognomónica de herpes simple tipo 1. ¿Sí? Entonces, siempre que vean eso, es igual a herpes simple tipo 1. No hay que buscarle tanto. Con cierta experiencia, pues se ve sin teñir, y si no, pues hay que teñir y ya se ve con mayor claridad. ¿Qué va a producir en el paciente? Va a producir ojo rojo, va a producir fotofobia y dolor. Estos son pacientes que vienen, es que me lastima la luz y me está doliendo el ojo, y si está en el centro, pues va a bajar la visión, estoy viendo borroso, y y me duele y no toleran la luz. Entonces, esto es muy frecuente, que vayan con el doctor Simi o con alguien y les manden esteroides. Y ahí es donde complican todo, ¿verdad? Generalmente, pues sí, les dan Alin y les dan no sé qué, y resulta que en unos días están peor. Y hacen esto. Esto se llama queratitis geográfica. Y es por una queratitis dendrítica maltratada, o que el paciente también se dejó y no se hizo caso y se hizo geográfica. Entonces, es una extensión de estas dendritas. Tarda más en curar, da más molestias y da más secuelas. Entonces, es importante no dar esteroides. ¿Qué vamos a dar? Generalmente no hay que hacer otra cosa. Una vez que vemos la dendrita, no hay vuelta de hoja y hay que dar un antiviral. Hay dos que usamos: aciclovir en ungüento oftálmico y ganciclovir en gel oftálmico. A veces preferimos el ganciclovir porque al ser gel produce menos molestias secundarias a la aplicación que el ungüento. Se manda 4 o 5 aplicaciones durante el día, se mandan lubricantes. A veces, si el paciente está molesto, sí lo podemos ocluir, ponemos el ungüento y tapamos el ojo. Y generalmente en 5 o 7 días, si es una dendrita, curan, se va cubriendo con epitelio y se cura. Si es una úlcera geográfica, sí pueden tardar 2 o 3 semanas en cerrar. Las complicaciones de esto generalmente pueden hacer uveitis, entonces hablamos de queratoveitis. Pueden hacer que la presión aumente porque inflaman el trabéculo del ángulo, hacen trabeculitis y hay hipertensión. Y el problema más grave de estos pacientes es que tiende a recidivar. Entonces se cura esa dendrita y resulta que en 2, 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 20 años, vuelve a presentarse. Hay pacientes que están haciendo muy frecuentemente, cada 2, 3, 4 meses, y hay pacientes que pasan mucho tiempo y no vuelven a hacer, hasta que un buen día lo vuelven a hacer. Entonces, con cuadros repetitivos, obviamente hay mayores problemas, la córnea se opaca, se vasculariza, y a veces es necesario valorar un trasplante de córnea. Las queratitis micóticas no son muy frecuentes en nuestro medio, son raras aquí en nuestro medio. Son más frecuentes en zonas tropicales, donde hay mucha humedad, mucha vegetación, etc. Por ejemplo, Veracruz, Oaxaca y de ahí para abajo, Chiapas, hay más queratitis micóticas. Casi siempre en estos pacientes hay el antecedente de un trauma con vegetal. Entonces dicen, es que no me fijé y me pegué con una rama, o con una hoja, o con un tronco, o una corteza, lo que sea, y luego empecé con problemas. Entonces casi siempre hay ese antecedente. A veces no lo hay, pero hay una inmunosupresión importante, y acuérdense que los hongos son
oportunistas. Entonces, si está inmunosuprimido un paciente, puede ser que haya una queratitis micótica. Puede ser por un SIDA, un cáncer, o puede ser secundaria a la inmunosupresión, a esteroides o inmunosupresores. Bueno, también tiene sus características. La clásica de los micóticas es que hacen una lesión central y hacen lesiones satélites. Estas se llaman lesiones satélites. Siempre que veamos una lesión y luego satélites, hay que pensar en que pueda ser un hongo. Este sería por cándida, hacen un proceso infeccioso más o menos importante y hacen infiltrados en la córnea, hipopia. Y este sería un hongo filamentoso que puede ser un aspergillus o un fusario. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer un frotis, un cultivo, se ven la hifas o hay crecimiento de hongos y hay que dar tratamiento. El tratamiento a veces no es tan fácil. El único antimicótico que tenemos ocular es la natamicina. Natamicina. Ven en solución oftálmica, creo que al 5%, si no mal recuerdo. Y se aplica una gota cada 2, 3, 4 horas y se va viendo el paciente de la evolución. Si requerimos otro antimicótico, se puede preparar. Cualquier otro antimicótico se prepara, se diluye en lágrima artificial y se aplica tópicamente. Se puede preparar desde voriconazol, ketoconazol, anfotericina B, etc. Y se aplica. De lo que más se usa es el voriconazol. Y entonces va a depender de la lesión y de la etiología, la evolución del paciente. Generalmente dejan secuelas, son evoluciones muy tórpidas los hongos, sobre todo porque a veces se retrasa el tratamiento. No se piensa en que sea un hongo y pasan los días y se afecta más el ojo. Vamos a hablar algo de degeneraciones corneales. Estas no son muy frecuentes. Está el arco senil o gerontoxón, el arco juvenil, la queratopatía en banda, queratopatía lipídica y la esferoidea. De estos, el más frecuente de todos es el arco senil o gerontoxón. Y aquí lo tenemos. Este se llama arco senil o gerontoxón. Se presenta en pacientes seniles arriba de 65, 70 años y es una opacidad anular periférica. Y la característica es que deja córnea transparente entre la opacidad y el limbo. ¿Sí? Córnea transparente entre la opacidad y el limbo. Es benigna, no da ningún problema. El único problema que da pues, es estético. No afecta la visión, no se complica, no pasa nada. ¿Sí? A veces dicen, bueno, que se asocia a problemas de hiperlipidemias, no siempre. Y esto se describe como algunos depósitos de lípidos. Se puede ver en jóvenes y entonces se llama arco juvenil, no arco senil. El arco juvenil igual no da ningún problema, solo de tipo estético. De hecho, hace 2, 3 cursos tuve un alumno que tenía su arco juvenil y sin ningún problema, no da problema. En frecuencia, a lo mejor la que más se presenta es la queratopatía en banda. La queratopatía en banda son depósitos de calcio que hacen esta especie de banda o que van de un extremo a otro de la córnea. Afectan más el tercio inferior o la mitad inferior de la córnea. Se presentan más frecuentemente como complicación de uveitis crónica. Todos los niños o jóvenes que hacen uveitis por artritis reumatoide reactiva o juvenil, que se llamaba, pueden hacer queratopatía en banda. Hay tratamiento médico
con algunos quelantes se puede limpiar la córnea. Esta es una queratopatía lipídica o lipoidea. Se presenta en pacientes con alguna alteración corneal ya y se hacen estas opacidades que generalmente afectan la visión en forma importante. Y esta es una queratopatía esferoidea. Estos se ven como depósitos amarillentos que generalmente son lípidos. Igual se ve en pacientes ya con alteraciones oculares muy importantes. Hay otro capítulo que son las distrofias corneales. Las distrofias corneales es un capítulo muy amplio. Las distrofias no es otra cosa más que un cambio en la estructura celular de la córnea. Hay una metaplasia y cambia la estructura de las células de lo normal a otro tipo de estructura. Y generalmente se manifiesta como opacidades. ¿Sí? Hay distrofias del epitelio, hay distrofias de la Bowman, distrofias del estroma y distrofias del endotelio. Entonces, cada capa puede tener un tipo de distrofia. Bueno, son muchas, son muy extremadamente raras. Difícilmente ustedes van a ver una distrofia corneal. Por lo tanto, no voy a hablar de ellas, solo estoy mencionando generalidades. Casi todas tienen nombres propios, entonces son nombres difíciles de recordar. Al ser muy raras, pues igual y yo ni me acuerdo de todas tampoco. Entonces, no es el propósito de este curso que se aprendan esto. Solo les voy a decir primero que algunas tienen un factor genético, aunque es de herencia recesiva, pero hay algunas que tienen ese factor. Son bilaterales en el casi 100%, aunque puede haber algún caso unilateral. Son bilaterales. La mayoría afecta el centro de la córnea. La mayoría no da ningún problema. Casi no disminuyen la agudeza visual. Los pacientes siguen viendo bien, no tienen mayor problema. Hay algunas que sí afectan la visión. Y bueno, en esas sí hay que hacer algo. Y la mayoría no tienen tratamiento, no hay nada que hacer, más que cuando son muy densas, un trasplante de córnea o un trasplante lamelar, y eso puede solucionar. Entonces, no voy a mencionar más. Les puse algunos ejemplos. Estas son algunas distrofias del epitelio Bowman, este es del estroma, este es igual del estroma, y esta es otra más superficial. Entonces, son algunos ejemplos, son diferentes, unas son más granulares, otras más con lesiones más separadas, etc. Entonces, no vamos a estudiar más de eso. De lo que sí voy a hablar un poquito más es de esta distrofia. El queratocono está considerada una distrofia. Generalmente se llama que es una distrofia ectásica de la córnea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la córnea está deformada como un cono, por eso se llama queratocono. Generalmente esa deformación es central o paracentral inferior. Entonces, en lugar de tener unas curvaturas regulares, pues está deformada eso. Ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Qué ocasiona el queratocono? Pues ocasiona un astigmatismo mixto y una miopía de curvatura. Entonces, el paciente se va a quejar pues, de una mala visión. Entonces, es la distrofia ectásica más frecuente. Generalmente inicia en la pubertad, aunque hay algunos casos que en edad escolar, por ahí de los 8 o 10 años, puede empezar
a presentarse. Es raro, generalmente se presenta de 12 a 14 años en adelante. Tiende a ser progresiva, entonces se va deformando la córnea cada vez más, cada vez más. Algunas es estacionaria y ya no se deforma. Y algunas inicia ahí la deformación y se para. Eso se llama queratoconos frustros, o sea que se frustró la evolución y ya no aumentó. Puede tener un factor genético, no todos. Como todas las distrofias, pues es binocular, afecta a los dos ojos, aunque hay casos que se puede ver afectado un solo ojo. Se puede asociar a trastornos sistémicos. La asociación sistémica más frecuente es al síndrome de Down. Los pacientes con Down es muy frecuente que tengan queratocono. Y también se asocia a alteraciones oculares. La más frecuente es a las conjuntivitis alérgicas. ¿Por qué? Porque el tallado en los pacientes con alergia propicia mucho la formación y la progresión de queratocono. Morfológicamente pueden ser de 3 tipos: cono en pezón, oval o en globo, cuando afecta toda la córnea. El diagnóstico obviamente es clínico y finalmente la confirmación es topográfica y el tratamiento. Bueno, ahorita vemos. Esta es una imagen de una lámpara de hendidura donde vemos aquí que viene la córnea y aquí se protruye. No sigue la misma curvatura normal, sino que hay una protrusión, hay una ectasia. Y lo importante es que aparte de la ectasia, de la deformación, hay un adelgazamiento de la córnea. Dije que generalmente es central o paracentral inferior. Entonces vean aquí la córnea como está de delgada y aquí como está normal o tendiendo a ser normal. Entonces, esto en gente que tiene ya cierta experiencia, pues se puede detectar en la lámpara de hendidura. Este signo se llama signo de Munson. El signo de Munson se le hace ver al paciente hacia abajo y entonces esta ectasia corneal se va a pronunciar más sobre el borde del párpado inferior, o digamos que se hace más evidente. Entonces, siempre hay que hacer esta maniobra y entonces aquí se ve y se llama signo de Munson positivo. Este es otro signo que se llama gota en aceite o gota de aceite, donde en la oftalmoscopía se ilumina el ojo y se va a ver este doble imagen, ¿verdad? Una central y una más hacia afuera. Entonces, este es otro signo de queratocono. Hay otros signos que son menos frecuentes, que no los vamos a ver. Esto ya es una complicación de un queratocono. Se adelgaza hasta que se rompe la décimer, hace un desematocele y hace edema de la córnea. Si ven aquí la córnea está transparente, aquí está edematosa. Esto se llama hidrops corneal. Hidrops corneal. Se presenta en forma aguda, se presenta en conos ya muy pronunciados y bueno, después esto cura y deja una fibrosis y ya deja un leucoma y bueno, estos pacientes ya son candidatos al trasplante de córnea. Esta es una topografía, esta es una córnea normal y este es un queratocono. Entonces dijimos que los colores calientes o rojo anaranjado nos hablan de una ectasia o de una protrusión de la córnea. Los fríos nos hablan de que está plana ahí la córnea. Entonces, esta es una imagen topográfica de un cono. Y esta es una clasificación, hay varias. Esta es una de las más recientes, ABCD de Berlín. Lo divide en 4 estadios, aunque el estadio 0 algunos lo toman como normal, aquí ya lo menciona como un estado inicial. Y bueno, lo importante es la medición de la queratometría. 46.5 para la mayoría es algo normal. El estadio 1
Ya cuando un paciente tiene una queratometría de 48, ya hay que presumir que pueda tener un queratocono. Y entonces, entre 48 y 53, digamos que es un estadio. Digo, menos de 48, perdón, esta clasificación es en menos de 48. Hay otra que es de 48 a 53. Un estadio 2 es cuando tiene menos de 53, digamos que entre 48 y 53 ya es estadio 2. Entre 53 entre 54 y, 50 y menos de 55 ya es un estadio 3, y más de 55 dioptrías de curvatura es un estadio 4. Entonces, a mayor radio de curvatura, mayor poder dióptrico, es más curvo, es más curvo, es más curvo. Aquí están milímetros. Y bueno, también se va a asociar a disminución en la paquimetría, en el grosor de la córnea. Aquí se habla que es generalmente mayor de 490 micras, aquí mayor de 450, o sea, entre 400 y 490, 450 y 490, aquí mayor de 400, aquí mayor de 300 y aquí menor de 300. Entonces se asocia mucho el grosor de la córnea con la curvatura. Bueno, el paciente ya dijimos que se va a quejar de disminución de la agudeza visual. Y al explorarlo vamos a encontrar un astigmatismo alto. Al hacerle queratometrías vamos a ver una córnea muy curva. Y al hacerle topografía vamos a confirmar el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? Primero, se pueden usar gafas normales. Hablamos de que hacen un astigmatismo irregular. Entonces hay pacientes que no están irregular y con las puros lentes pueden llegar a ver 20/20. Cuando el cono aumenta y ya no está tan regular, vamos a usar un lente de contacto rígido, ¿sí? Como este. Rígido porque es el que puede compensar el astigmatismo irregular. El blando no sirve para eso. También se puede usar un lente escleral, acuérdense que son lentes muy grandotes, donde esta falda se llama, es blanda y aquí es más rígido. Entonces nos compensa mucho un queratocono o una ectasia corneal. Esto es en cuanto al uso de lentes para que vean mejor. Si vemos que un queratocono está progresando, podemos hacer este tratamiento. Este se llama cross-linking o entrecruzamiento corneal. Se aplica riboflavina y se hace una radiación con radiación ultravioleta y eso hace que las fibras mejoren en su unión, se hagan más estrechas y mejore la biomecánica de la córnea y no progrese. Este es un padecimiento para evitar que progrese el cono. Estos se llaman anillos intraestromales. Son segmentos de anillo de plástico que se meten en el estroma. Y esto le dan mayor firmeza a la córnea, mayor estabilidad y corrigen algo del cono y también evita que progrese. Aparte de estos dos procedimientos, el paciente generalmente termina usando un lente de contacto porque estos no son refractivos, solo ayudan a que el cono no progrese, pero la graduación pues hay que mandarla en un lente. Y finalmente, si el paciente ya no es candidato a esto, pues se hace un trasplante corneal. Este es un botón de un donador cadavérico, generalmente son botones de 7-8 milímetros, y bueno, no se cambia toda la córnea, solamente el botón central. Se quita el cono, la opacidad, y se sutura este botón. Insisto, es donación cadavérica. Y bueno, como es una estructura vascular, tiende a aceptarse bastante bien, aunque sí podemos hablar de rechazo reciente o tardío. Pero bueno, es la posibilidad que tiene el queratocono. Y vamos a hablar por último de la esclera o esclerótica.
La esclera o esclerótica es lo blanco del ojo. Ocupa una extensión bastante grande del globo ocular, porque va desde aquí del limbo esclerocorneal, va hasta el nervio óptico. Entonces tiene una abertura posterior, que es aquí a nivel del nervio óptico, y una abertura anterior, pues donde entra la córnea. Entonces todo esto es esclera. Obviamente adentro está la coroides y luego la retina. ¿Vale? Entonces, en cuanto a las capas de la esclera, tiene una capa que se llama epiesclera, que es la más superficial y es la única que está vascularizada. La esclerótica propiamente dicha y la lámina fusca no son vascularizadas. La lámina fusca está en contacto con la coroides. Entonces, ese es el límite de la esclera en la parte interna. Tenemos estas patologías de esclera. La esclera no es una estructura que dé mucha patología, más bien es rara la patología de la esclera. Pero bueno, hablamos de epiescleritis cuando se inflama la zona la capa más externa. La epiescleritis puede ser simple y nodular. Luego la escleritis puede ser anterior y posterior. La anterior puede ser no necrotizante, que es difusa y nodular, y necrotizante con o sin inflamación. Y la escleritis posterior. Y luego está el estafiloma, que también ahorita vamos a ver, que puede ser anterior, ecuatorial y posterior. Vamos a hablar primero de epiescleritis. De la patología de esclera, esta es la más frecuente, la epiescleritis. Y es la inflamación de la capa más superficial de la esclera. ¿Qué lo causa? Bueno, casi siempre se asocia a enfermedades autoinmunes, pacientes con artritis, con lupus, con espondilitis, etc. Se divide, dijimos, en simple y nodular. Esta es una epiescleritis simple. ¿Qué características tiene? Generalmente afecta a un solo ojo. Eso es importante. Casi siempre afecta a un solo ojo. Segundo, la hiperemia y la inflamación que causa es sectorial. Quiere decir que solo un sector del ojo se ve inflamado. Lo demás se ve tranquilo. Aquí está tranquilo, aquí está tranquilo y aquí está la escleritis simple. La nodular, pues no es otra cosa, igual es sectorial, pero se va a presentar con un nódulo, que aquí está representado en este dibujo. Entonces ve este nódulo y la hiperemia profunda. Hay que hacer diagnóstico diferencial con conjuntivitis. A veces es muy fácil distinguirla, a veces no es tan fácil. Bueno, primer dato importante, es sectorial. Entonces, la conjuntivitis casi siempre afecta a toda la conjuntiva. Aquí solamente es un sector. Entonces, ese es el primer dato que podemos tomar en cuenta para el diagnóstico diferencial. Segundo dato, duele, la epiescleritis duele. El paciente se va a quejar de dolor que aumenta al mover el ojo. La conjuntivitis ya quedamos que no duele, ¿sí? Entonces, ese es un otro dato para hacer la diferencia. Tercer dato. Bueno, ya dije que es monocular. La conjuntivitis muchas veces es binocular, aunque también puede ser monocular, pero bueno, también es otro dato importante. Otro dato es que las epiescleritis no dan secreción. Si ustedes ven, se ve un ojo limpio, no tiene secreción de ningún tipo. Las conjuntivitis todas dan secreción, que puede ser acuosa, mucosa o purulenta, pero dan secreción. Entonces es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Si a pesar de esos datos seguimos con duda, podemos poner una gota de nafazolina o fenilefrina, que son vasoconstrictores. Si es conjuntivitis,
con esa gota va a desaparecer la hiperemia. Si es epiescleritis, no va a desaparecer la hiperemia. Entonces eso nos ayuda a la confirmación. El diagnóstico es clínico, ¿no? Y con los antecedentes de alguna enfermedad autoinmune, no siempre, pero sí puede ser. Predomina en las mujeres y en la edad adulta. También se puede ver en niños. Es más raro, pero también es más rebelde al tratamiento. Bueno, el manejo es con AINES tópicos, antiinflamatorios no esteroideos tópicos, esteroides tópicos y en algunas ocasiones esteroides sistémicos. Y casi siempre con eso es suficiente. Tienen la durada de 2 a 3 semanas y se quita. Pueden recidivar, puede volver a presentar. La escleritis. La escleritis es un proceso mucho más severo, inflamatorio, pero también mucho más raro. No es frecuente que se presente. Bueno, dijimos que puede ser anterior y posterior. La anterior podemos decir que es simple y nodular. La no necrotizante puede ser difusa y nodular, difusa y nodular. La difusa pues, generalmente abarca un segmento más grande del ojo. Se ve vascularización profunda, el dolor es muy importante, igual no hay secreción. La nodular lo mismo, se presenta con un nodulillo ahí, y la hiperemia es profunda, incluso tiende a dar esta coloración como violácea, porque son vasos profundos. Las dos es no necrotizante, y las dos se asocian generalmente a pacientes con artritis reumatoide. Entonces son pacientes ya muy afectados, casi siempre llegan en silla de ruedas o con las manos ya muy deformadas, y son los pacientes que casi siempre son los que hacen este tipo de problemas. Luego vamos a la escleritis necrotizante, que puede ser sin inflamación y con inflamación. Esta es mucho más severa. La necrosis se va a ver como zonas blancas aquí o zonas oscuras. Cuando ya la esclera está muy adelgazada, se va a ver negro. Son pacientes ya con muchos problemas. Esto puede irse adelgazando y se puede perforar la esclera. Entonces el manejo es con esteroides a dosis muy altas y con algunos supresores, incluso algunos biológicos, y de repente puede ser necesario poner un parche aquí para cubrir la necrosis y que el ojo no se vaya a perforar. Se utiliza a veces esclera paciente donante o algún recubrimiento con conjuntiva o membrana amniótica. Insisto, son pacientes que generalmente les va muy mal y ya son cuadros muy severos. La escleritis posterior es difícil de diagnosticar porque no se ve nada en la parte anterior del ojo. Entonces, el paciente nada más se va a quejar de dolor, con muchas molestias, que al mover el ojo se duele más. Hay el antecedente de alguna enfermedad autoinmune. Y lo que nos ayuda al diagnóstico es un ultrasonido. Y se ve un engrosamiento escleral. Vean cómo aquí se ve todo esto engrosado. No es lo normal. Y nos da un signo que se llama signo en T, que es esta rama, sería la rama corta de la T, y aquí el nervio óptico, la rama larga de la T. Entonces este signo es signo en T y nos habla de una escleritis posterior. ¿Qué hay que hacer? Pues igual esteroides, inmunosupresores y algunos biológicos. Pronóstico reservado. Y finalmente vamos a hablar del estafiloma. El estafiloma es por definición, es un adelgazamiento de la esclera con protrusión de tejido uveal. Adelgazamiento de la esclera con protrusión de tejido uveal. ¿Qué
¿Qué pasa? Bueno, pues la esclera se adelgaza y la misma presión del ojo hace que se protruya la uvea. Y la uvea tiene este color, este color. Por eso se llama uvea, por el color que da. Entonces se deforma el ojo, como en este caso, y se ve esta zona oscura, o violácea, o púrpura, como quieran. Hay algunos factores de riesgo para que se presente el estafiloma. Los principales son traumatismos oculares, cirugías oculares, escleritis, antecedentes de escleritis y antecedentes de glaucoma. Todos esos pacientes son los que pueden llegar a ser estafiloma. Bueno, el estafiloma dijimos que puede ser anterior, cuando se ve, está cerca del limbo o a nivel del cuerpo ciliar. También es anterior y posterior como este. También hay ecuatorial, este sería anterior y ecuatorial. Bueno, si es pequeño, a veces es más pequeño que este, solamente hay que dar lubricantes y observación. ¿Sí? Si hay una zona que se empieza a adelgazar mucho, pues hay que poner igual un parche de esclera para tapar esta zona y que no se vaya a perforar el ojo. Cuando son muy pequeños, con puro lubricante es más que suficiente. Si son muy grandes, como este, deforman mucho el ojo y a lo mejor es un ojo ya muy alterado, incluso ciego, pues lo que hay que hacer es hacer una evisceración, quitar el ojo y poner una prótesis. Entonces eso es lo que se puede hacer. En el estafiloma posterior se presenta en pacientes con miopías muy altas. Por el tipo de fondo de ojo, se presume que es una miopía muy alta y se deforma generalmente aquí a nivel del área macular. Y en el ultrasonido nos da esto. Viene el ojo y en lugar de llevar aquí una curva que sería lo normal, se hace esta deformación. Entonces, esto se llama estafiloma posterior y se presenta en pacientes con miopías muy altas. Y es una deformación del ojo en la parte posterior con aumento del eje anteroposterior. Entonces, es importante hacer un ultrasonido y eso nos confirma el diagnóstico. Tratamiento, no hay un tratamiento específico, solo se trata la miopía y ahí se la van llevando. Empiezan a tener degeneraciones y se llama maculopatía miópica y entonces sí, ahí sí baja mucho la visión y ya tienen muchos problemas. Y ahí terminamos con esclera, con córnea y esclera. ¿Alguna duda? Sí, doctor. ¿Mm? Sí, ¿Sí? en el último estafiloma que mencionó, ¿Mm? dijo que si observamos adelgazamiento podemos colocar un parche. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Bueno, en que sería, por ejemplo, si yo veo que aquí es donde está más protruido, se empieza a adelgazar, y hay el riesgo de perforarse. Bueno, en los pacientes, acuérdense que la córnea es una donación cadavérica, no hay donación de ser vivo, sino es cadavérica. Bueno, no se quita todo el ojo, se corta parte de la esclera con la córnea. Y de ahí se toma el botón corneal, que es el centro de la córnea. Y nos queda esclera y parte de la córnea remanente. O sea, nos queda ¿cómo le explico? Un pedazo, pues, que no se utiliza en el trasplante de córnea. De ahí, de ese tejido, podemos sacar un rectángulo o una porción para ponerlo aquí encima de este estafiloma y se sutura y se cubre con conjuntiva. Y eso le da fuerza a esto para evitar que se perfore. Ese es el procedimiento. Generalmente es de esclera que se toma de los
de las córneas que se donan. ¿Quién eres? ¿Qué, doctor? Gracias. Ah, de la Cruz, Lucho. Ok. ¿Alguien más? Doctor, yo, Buenas noches, doctor. en Sí. caso, en cuanto al edema de córnea, ¿se puede hacer cirugía? Y si es así, ¿cuál sería el pronóstico? O sea, ¿qué tan bueno sería el pronóstico? Ok. Si hay edema de la córnea, que dije que una de las causas es hipertensión ocular, pues a veces es suficiente con controlar la presión, bajar la presión, a veces con cirugía o sin cirugía, y la córnea se va deshinchando, se quita el edema y se aclara, y ya, con eso, ahí quedó. Si es por lesión del endotelio, ya sea por trauma o postquirúrgico, pues sí, ahí sí ya va a ser más difícil que se recupere, y entonces ahí lo que se hace es un trasplante de endotelio. También, en el trasplante de córnea antes se llamaba queratoplastia penetrante. ¿Qué significa eso? Que se quitaba toda la córnea, como en aquí, es toda la córnea, con todas las capas. Ahora ya hay trasplantes selectivos, se llaman lamelares. Se pueden quitar las capas superficiales, tomar, y aquí nomás adelgazar y poner una capa superficial, pero el resto es del paciente. En el caso de estas edema corneal y queratopatía bulosa, lo que se hace es quitar el endotelio de una córnea donadora y se trasplanta el endotelio. Se corta el endotelio del paciente y se mete el endotelio de la donadora. Generalmente se fija con aire o con gas y se pega. Y entonces se empieza a funcionar ese endotelio y se empieza a aclarar la córnea. Estos procedimientos tienen pocos años, ya selectivos. Insisto, antes era toda la córnea y ahora ya incluso de una córnea donadora se pueden tomar 2 o 3 segmentos para 2 o 3 pacientes diferentes. Es lo que se hace. Ok, doctor. ¿Tu nombre? Es Orbe Sosa. Orbe Sosa. Ok. Ajá. Ahora Gracias. sí, el que habló, Sí, buenas noches, doctor. Tengo una duda respecto al trasplante de córnea. Como Sí. bien lo dijo que es de procedencia cadavérica, ¿hay algún tiempo que deba permanecer esa córnea para que sea viable para el trasplante? Sí, definitivamente. Espérame, porque no cuento. Orbe, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, doctor. Así, Orbe Sosa. sin, Yaxi. sin H. Ajá, sin H. Con O. Ah, O-R-B-E. espérame, porque no te encuentro, pero ahorita te encuentro. Espérame. Ah, ya. Ok. Sí. Se hace todo el protocolo, como cualquier otro trasplante. Tiene que ser un paciente que se haya muerto con ciertas características, que no haya estado séptico, que no haya estado mucho tiempo en terapia intensiva, sí, que tenga pruebas de VIH, de hepatitis, etcétera, todo el protocolo normal. Y la toma, pues sí tiene que ser, pues máximo 24, 48 horas después del fallecimiento, porque si no, pues se empieza a contaminar y ya no se puede. Antes, eso ha ido evolucionando. Antes se quitaba todo el ojo y se trasplantaba al día siguiente porque pues no había medios de conservación. Ahora se quita solamente la córnea y hay medios de conservación que se puede dejar ahí algunos días e incluso semanas y después trasplantarla. Pero sí, bueno, debe de llevar todo un protocolo para que eso funcione y que no vaya a dar problemas posteriores. Sí, gracias, doctor. ¿Quién eres? Gabriel García. García, ¿qué? Gabriel es apellido, Ah, es doctor. que es apellido, Gabriel, siempre me voy con la finta. Ok, ¿alguien más? Sí, yo, tengo una pregunta. buenas noches. Bueno, Diana primero. A ver, Gracias. la Sí, niña.
Sí, gracias. De las distrofias corneales que se mencionaron, ¿cuál es la que tiene el peor pronóstico? De las distrofias. Hay varias que pueden afectar en forma importante la transparencia. A lo mejor las estromales son las más densas. Por ejemplo, esta, que es más profunda, pues afecta a todo el centro. Entonces, esta sí puede dar mayor problema de visión, que son estromales. Entonces, este sí igual un trasplante lamelar o un total para mejorar. Por ejemplo, estas no dan tanto problema, incluso esta todavía un poquito más. Entonces, depende. No es tan fácil, pero bueno, al ser ambos ojos, eso le permite al paciente tener una visión útil bastante buena. Si fuera un solo ojo, sí da más problemas, pero casi siempre son bilaterales. Entonces, híjole, es que son tan raras que incluso yo no he tenido un paciente que se le haya tenido que hacer un trasplante o algo por una distrofia. Así de raras es. Entonces, no te metas mucho en eso, nada más saber que existen, que son los antecedentes y que la mayoría pues no se hace nada. Estas, digamos que son de las más opacas o de las que afectan más el centro óptico. Las demás son más ligeronas, que son las más frecuentes. Ah, ok, gracias, doctor. ¿Quién eres? Aguilar Alcázar. Ok. Sale. Luego, Sí, nos comentaba Doc que en caso de un edema corneal, el paciente iba a presentar haces de luz al ver un foco. Y esto también lo veíamos en errores de refracción. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la diferencial entre el edema y un error de refracción? ok. No son haces de luz, son halos. Ah, perdón, Lo eso. característico del edema corneal es que si tú ves un foco, le vas a ver halos alrededor, ¿sí? Y bueno, es fácil porque, bueno, si tienes tú un error refractivo, eh, puedes tener cierta distorsión o incluso eh, deslumbramiento, a lo mejor en las noches y eso. Pero bueno, esto ya lo traes, tú ya lo notaste, ya te pones tus lentes y mejora. Esto no, esto es una mala visión, como neblina y los halos, y que se va a relacionar con algún problema. A lo mejor te dices que me pegaron y ahora traigo esto. O me duele el ojo con mucho dolor, subió la presión y presento el edema. O me operaron y ahora estoy viendo así. Entonces, hay el antecedente de alguna situación traumática, quirúrgica o infecciosa y ya vienen los halos. En el error refractivo no hay nada que se le parezca como tal a halos, ¿no? Hay pacientes que refieren deslumbramiento o fotofobia, pero así como halos como en el edema no es igual, es muy diferente. Ah, ok, gracias. ¿Quién eres? Alvarado. ¿Alvarado? Sí. Ok. ¿Sale alguien más? Yo, doctor, en la microcórnea y en la córnea plana, ¿pueden usarse lentes de contacto? No sé por qué me hicieron la misma pregunta, me hicieron en el otro grupo. No, es muy difícil. Acuérdate que el lente de contacto tiene que adosarse a la curvatura de la córnea. Me voy a salir. Tiene que adosarse a la curvatura de la córnea. Al ser muy plana,
es muy difícil que haya un lente así de plano y que no se mueva mucho. Entonces casi siempre lo botan. ¿Por qué? Porque la superficie de adhesión no es tan buena. Igual pasa en la microcórnea. Es tan pequeña la córnea que solamente un lente que se apoye en la conjuntiva puede funcionar. Entonces no es tan fácil, ¿no? Los lentes tienen un límite en las curvaturas. Tú lo puedes mandar a hacer muy curvo o muy plano, pero tienen un límite. Si tú dices, oiga, es que quiero una curvatura de 34 dioptrías, te van a decir, no, ese no lo hacemos. ¿Por qué? Porque igual hay problemas en la manufactura, o igual te van a decir, es que su paciente no lo va a tolerar, lo va a botar y no le va a servir. Entonces, la superficie de contacto no es buena, por lo tanto el lente no se adhiere en forma adecuada y a la primera parpadeada lo va a botar. Sí, gracias. ¿Quién eres? Tejeda López. Ok. ¿Algo más? Doctor, ¿hay algún efecto adverso de utilizar las gotas que dijo para el diagnóstico diferencial entre la episcleritis y la conjuntivitis? No, generalmente no. Eso es un efecto muy rápido. De hecho, son medicamentos vasoconstrictores que se usan para el ojo rojo. Entonces, cierran los vasos y su efecto. Estamos hablando de una gota, que es diferente cuando se envía cada 4 horas, cada 6 horas. Los vasoconstrictores tienen un efecto simpático mimético muy leve, pero lo tienen. Entonces, en pacientes con ojos muy pequeños, pueden hacer midriasis y pueden ocluir el ángulo y hacer que suba la presión. Pero cuando es una gota, pues no, el efecto va a pasar muy rápido, no va a haber eso. Y cuando es tratamiento, pues sí hay que tener la precaución de que no sea un paciente con ojo muy pequeño que pueda complicarlo y hacer una hipertensión ocular secundaria. Es raro, pero esa es como que la precaución que hay que tener. Ok, gracias, Doc. ¿Quién eres? Hiromoto Román. Otra vez porque ya no escuché. Hiromoto Román. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, doctor, Sí. mencionó que en el queratocono es más que nada por la córnea, bueno, el ojo toma una forma de cono. Entonces yo leí que algunos pequeños traumatismos que llevamos a diario en nuestra vida, por ejemplo, el simple hecho de tallarnos los ojos ocasiona que como tal el ojo tome esa forma. Sí. Sí. Casi siempre el paciente ya tiene el problema del queratocono. O a veces no lo tiene y se desencadena por el tallado. El tallado crónico, repetitivo, es el que puede producir que el cono aparezca y avance. Si tú te tallas una vez, aunque le des con todas las ganas, pues ya pasó. Pero si eso lo haces todos los días, a todas horas, ¿como quiénes hacen eso? Tú misma dime. Me lo acabas de decir. ¿Los pacientes qué? ¿No? ¿Te quedaste muda? ¿Sí o no? Aquí soy, mande. ¿Cómo? Mande, es que no lo escuché, Ah, perdón. que tú misma dime cuáles son los pacientes que se andan tallando todo el tiempo. ¿Los pacientes con qué? ¿Con astigmatismo o que tienen ojo seco? No. ¿Qué es lo que da prurito? ¿Las conjuntivitis qué? Alérgicas.
Ese es el riesgo en los pacientes con conjuntivitis alérgicas, que el tallado crónico, repetitivo, diario, ese es el que ocasiona que aumente, que aparezca o que se incremente el queratocono. Si tú por alguna razón te entró una basurilla y le tallas y aunque le des con todo, ya pasó, ya no lo voy a hacer, no pasa nada. El factor importante es el que sea rutinario, el que todo el tiempo, los niños que les da alergia y todo el tiempo están talle, esos son los que pueden hacer queratocono o agravar uno ya existente. ¿Vale? Por eso es importante que a los alérgicos se les prohíba estrictamente tallarse los ojos. ¿Quién eres? Ok, doctor, gracias. Martínez García. Ok. ¿Alguien más, chamacos? Yo, doctor. Sí. Mencionó que una de las complicaciones del queratocono es el hidrops corneal. ¿Cuál sería el tratamiento terapéutico para esta complicación? El hidrops corneal te decía que es un cono ya avanzado, que de repente se rompe la décimet, se dematiza la córnea y tiene muchas molestias. Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar ese problema agudo. ¿Cómo? Con lubricantes, cloruro de sodio para disminuir el edema corneal y esteroides. Y entonces empieza a disminuir el edema, empieza a desinflamarse y empieza a fibrosarse ahí donde se rompió. De alguna forma empieza la córnea a regenerarse ahí y a hacer cicatriz y se reforma. ¿De acuerdo? Pero deja una cicatriz, deja un leucoma. Y ese leucoma generalmente es en el centro y va a hacer que el paciente pues, vea menos que con el queratocono. De hecho, un hidrops corneal corrige un poco el queratocono. ¿Qué pasa? Está así el queratocono. Se rompe la décima y se fibrosa y hace esto. Y entonces, si estaba muy pronunciado, al rato ya está más plano. Mejora la queratometría, pero obviamente deja fibrosis ahí. Entonces, ya que pasó el proceso inflamatorio, edematoso, ya está mejor, ya hay que valorar un trasplante de córnea, ya sea total o lamelar. Ya sería el tratamiento definitivo. Sí, gracias, doctor. ¿Quién eres? Mendoza Lara. Ok. ¿Alguien más? Yo, doctor, ¿podría volver a repetir a qué se refería con leucoma? Repetir. ¿Qué? Perdón. Ah, sí, que si podía volver a repetir a qué se refería con leucoma. Ah, ya. Leucoma es una opacidad de la córnea secundaria a una lesión. En otras palabras, es una cicatriz en la córnea. ¿Sí? Si hay una úlcera que cicatrizó, pues va a dejar esa mancha que es el leucoma. Si hay una herida, te cortaste la córnea, se suturó y quedaste bien, de todos modos va a quedar ese leucoma. Entonces, es una cicatriz que al ser en una estructura transparente produce una opacidad. Hay 3 grados de cicatrices corneales. Una es leucoma, que es la más densa. Te ve una mancha blanca que no te deja ver a través de ella. Luego sigue algo que se llama mácula. La mácula es igual a una cicatriz, pero puede traslucirse y ver algo a través de ella. Y la más leve, la que es menos densa, se llama nevécula. Y todas son cicatrices, nada más que una más densa y otras menos densas. Gracias, doctor. ¿Quién eres? Hernández Bonilla, Carolina.
Muy bien, ¿alguien más? Yo, Yo, doctor, doctor, mencionaba que disculpe. la capa epitelial es Ujú. regenerable en 24 a 48 horas Sí. generalmente, ¿no? Entonces, en los pacientes diabéticos hay una escasa respuesta cicatricial. Sí, los diabéticos es otra onda. El problema de los diabéticos, te voy a decir cuál es. Después de muchos años de diabetes y a lo mejor un mal control, como es clásico en nuestros pacientes, en ellos, así como hacen neuropatía periférica y toda la jalada que quieras, también pierden sensibilidad corneal. Y a veces traen una pestaña ahí adentro. ¿Y qué no siente que trae una pestaña? No, no siento. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la córnea se va perdiendo. Igual que en los pies, que por ejemplo empiezan a hacer una úlcera y no les duele y se va. Aquí igual. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque al tener poca sensibilidad corneal, pueden hacer una lesión y progresar esa lesión. Ese es el problema con los diabéticos. Entonces hay que tener cuidado, tienen que usarse lubricantes y estarse checando constantemente. Ok, gracias, doctor. ¿Quién eres? Olmos Luna. Ok. De hecho, no les dije, porque también se hace muy poco y no da tiempo de todo. Pero bueno, hay algo que se llama estesiometría. Y hay un aparato para eso, o a veces nada más usamos una fibra de un hisopo, le quitamos un poquito de algodón, hacemos una fibrita ahí larga, y eso sirve para medir la sensibilidad de la córnea. Entonces les tocamos, a ver, siente aquí, sí, 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 no, 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 no. Entonces eso nos ayuda para saber qué grado de afección de la sensibilidad tiene. Se llama estesiometría corneal. Ok, Gracias, Lula, doctor. la otra niña que va a hablar. Yo, doctor. Disculpe. Bueno, ¿es posible que una paciente, por ejemplo, que llegue con un problema como epiescleritis o escleritis y se dé tratamiento con esteroides y bueno, que después se pueda complicar como con una úlcera de la córnea porque se adelgace alguna capa o algo así? Acuérdate que la escleritis y la epiescleritis afectan a la esclera y la córnea es diferente. Entonces, no, eso no pasa. Ahora, lo que sí pasa es que los pacientes con enfermedades autoinmunes pueden hacer varias cosas en el ojo. Entonces, hay pacientes que ya hicieron una epiescleritis y luego ahora vienen por una úlcera corneal o una queratitis autoinmune en la córnea y luego vienen por una uveitis. Entonces, todos los pacientes con enfermedades autoinmunes, el ojo es un órgano blanco importante. Entonces, pueden hacer epiescleritis, escleritis, úlceras corneales, uveitis, todo eso lo pueden hacer. Y hay pacientes que lo van haciendo una cosa y luego otra y luego otra. Hay pacientes que solo hacen uveitis y uveitis y uveitis, uveitis. Hay pacientes que solo hacen queratitis, infiltrados corneales, úlceras corneales. Pero hay pacientes que pueden hacer de todo eso. Pero así como complicación de epiescleritis, escleritis, no, porque eso afecta a la esclera y la córnea es diferente. Ah, está bien, doctor, gracias. ¿Quién eres? Luna Ruiz Andrea Luz. Ok. ¿Alguien más ya para Yo, doctor. terminando? Ah, Doctor, ¿en la queratitis herpética hay alguna profilaxis para evitar las recidivas? la queratitis sí, 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 claro que sí. Sí, si tú tienes un paciente que está haciendo queratitis, queratuveitis y ya se empieza a vascularizar la córnea,
Se da profilaxis con aciclovir sistémico y damos unas dosis más bajas, obviamente, pero a veces damos por 6 meses, 8 meses y se ha demostrado que no da ningún problema, pero sí. Y también lo hacemos en pacientes que ya estamos pensando en un trasplante de córnea por una queratitis herpética. Entonces, para evitar o tratar de evitar un rechazo, a veces se manejan 6, 8 meses con un antiviral y luego ya se programan para un trasplante de córnea. Pero sí hay profilaxis. Y lo más sencillo es con aciclovir. Ok, sí, doctor, gracias. Okay. ¿Quién eres? Martínez Hernández, doctor, por favor. Okay. Sí. Doctor, Sí, dime. había leído que para el tratamiento de queratocono es eficaz realizar la técnica del cross-linking o algo así. Entonces, en esta técnica mencionaban que administraban riboflavina. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, por qué lo administran? Bueno, la riboflavina para el cross-linking que se los mencioné es una presentación especial que viene para eso. Se aplica en forma tópica durante el procedimiento. Durante el procedimiento estás goteando riboflavina y lo que hace es captar la radiación ultravioleta con la que se está aplicando y fijarla a la córnea y eso hace que ejerza su acción. ¿Sí? Entonces es una sinergia, ¿no? Riboflavina, radiación ultravioleta. Si aplicáramos solo la radiación ultravioleta, no iba a funcionar porque no hay gran captación y hace el efecto de entrecruzar las fibras. Ya con la riboflavina y la radiación ultravioleta ya hace ese efecto, pero solamente se administra durante el procedimiento. No es que se le dé al paciente tomado o algo, no, nada. Solamente es en el procedimiento. Y sirve para eso, para captar la radiación ultravioleta, fijarla y hacer la acción que queremos. Ok, gracias, doctor. ¿Quién eres? Marín Domínguez. Ok. No sé si hay otra cosa. Doctor, Sí. en un paciente diabético que previamente sufría de miopía y astigmatismo y se queda ciego, ¿pueden hacerle un trasplante de córnea? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque en los diabéticos, ¿qué lo va a llevar a la ceguera? Básicamente lo que los lleva a la ceguera es la retinopatía diabética. ¿Sí? Entonces, si es una retinopatía diabética ya terminal, ya vamos a ver después retinopatía diabética, ya es una retinopatía terminal, ya tiene fibrosis, ya está desprendida la retina, generalmente su córnea está normal. Y si estuviera la córnea normal, no es candidato, si estuviera la córnea opaca, no es candidato a un trasplante porque aquí atrás está también mal. ¿Sí me explico? Entonces, de hecho, todos los pacientes que se les va a trasplantar, tenemos que estar seguros que tienen una retina funcional, que no tienen ningún problema, que el nervio óptico está bien, porque si está mal la retina, pues no va a ver, va a seguir sin ver, aunque tenga una córnea nueva. Entonces, no son candidatos, haz de cuenta que no es el problema, ¿no? Aunque pongas una córnea nueva, si está opaca la de él, si toda la retina está desprendida y toda afectada, pues no tiene ninguna solución. Ok, doctor, gracias. ¿Quién eres? Techachal Herrera. Gracias. Okay. ¿Alguien más?
Sí, doctor. Yo le Disculpe, ¿qué una... sería lo más grave que